Ya se lo informaba, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, el cual impulsará la seguridad y el desarrollo en el Estado. Y justamente para platicar sobre los detalles finos de este plan, me da mucho gusto saludar, como todas las mañanas de lunes, a Manelik Castilla, excomisionado de la Policía Federal y colaborador de Horizonte H. Manelik, bienvenido, como siempre, ¿cómo estás? Héctor, muy bien, muchas gracias. 57,000 millones de pesos anunciados, un poco más para este plan. Más de 12,000 efectivos del Ejército, de las Fuerzas Federales. Solamente del Ejército, ya nos dirás quién más le va a entrar a esto. ¿Cómo lo ves? Bueno, primero, para entender el programa que se presentó ayer, el nuevo plan para Michoacán, pues tenemos que hacer un análisis y un balance de lo que han sido los 4 operativos previos. Sí, Michoacán tiene 20 años de anunciar operativos destinados precisamente a restablecer condiciones de seguridad, de normalización de actividades económicas, etcétera. Entonces, a mí me gustaría por empezar diciendo que el factor común entre lo que anunció ayer la presidenta y lo que ha pasado en los anteriores esfuerzos es que es la Federación, una vez más, la que tiene que estar presente para restablecer el orden. Es decir, 20 años en donde pareciera que Michoacán no ha logrado consolidar instancias locales que le den esa estabilidad que se necesita y vuelve a requerir del esfuerzo federal. Es decir, alcaldes rebasados, gobierno del Estado rebasado en su momento. Absolutamente. El primer ejemplo, al margen de cualquier interpretación política, vámonos al sexenio de Felipe Calderón, ¿cuál era el contexto en ese momento para justificar el ingreso a la federación? Bueno, él le llamaba el apoderamiento de algunos tramos de la actividad estatal por parte del crimen organizado, lo que se llamó el michoacanazo. ¿Sí? ¿Cuál fue la justificación de la federación en ese momento? Que había presidentes municipales e instancias políticas ya vinculadas formalmente al crimen organizado. Entonces, ese operativo, ese famoso michoacanazo, tenía como objeto eso. Era un operativo para judicializar, para poner tras las rejas a actores políticos vinculados al crimen organizado. El segundo esfuerzo, después de esta pues, ofensiva de la Federación en Michoacán, vino el sexenio del presidente Peña Nieto. Ahí, ¿qué sucedió? Muy interesante. El primer esfuerzo de Calderón era ir contra los políticos enquistados en el crimen organizado. Este tenía como objeto restablecer condiciones en el Estado y apostar a una comisión, a una persona que representa a la Federación de manera permanente y coordinar los esfuerzos. Es este sexenio donde surgen las autodefensas. Ahí surgen las autodefensas. Ahí surgen como uno de los aspectos medulares y que salen de control. Sí, es... A ver, esta responsabilidad tiene un nombre y apellido. Bueno, tiene muchas condiciones y muchas circunstancias que hicieron que a la luz del análisis, al paso del tiempo, pues se vea como algo que no funcionó. Porque es precisamente cuando se da esta fragmentación, además, ¿sí? de las autodefensas que tenían una legitimidad en su momento, en el contexto del operativo anterior, y que después fueron también permeadas por otro tipo de intereses, los intereses de carácter criminal. Déjame interrumpirte ahí. Cuando hablo de nombre y apellido, y hablando de ese sexenio de Peña Nieto, envía a un personaje de nombre Alfredo Castillo. Así como es. Comisionado. Así es. ¿Para la paz? ¿Para poner el orden? Sí, era una especie de, vamos a llamarle en los tiempos actuales, como un superdelegado. Un superdelegado. Que coordinaba absolutamente todo el esfuerzo. ¿Tenía relación con las autodefensas? Sí, claro. A ver, había interlocución con estos grupos que, insisto, comienzan con una muy legítima propuesta. Defender la parcela, defender la comunidad. Y con el apoyo armados, ¿sí? Y ese fue el gran desafío, tratar de poner orden ahí. Pero hay que recordar algo también. Cada operativo ha tenido sus claroscuros. En el caso del operativo Michoacán con el presidente Peña, no olvidemos que también se logró restablecer en cierta medida el orden. Sí, a través de la Federación se detuvieron a los principales dirigentes de los Caballeros Templarios, empezando por la Tuta. Correcto. Y hubo un momento de contención desde la Federación. Lo que no se logró, y es algo que
a la luz de lo que se presentó ayer, sigue vigente, es fortalecer capacidades locales. O sea, se logró algo de contención, mencionas. Hubo contención. ¿Cuánto tiempo duró ese momento de contención, Manuel? Yo creo que un suspiro, si lo comparamos con estos 20 años, ¿sí? Viene el sexenio López Obrador, otro esfuerzo. No, más bien al revés, ¿no? Otro esfuerzo discursivo, porque en los datos del INEGI, los datos que estuve revisando para preparar esta plática, nos dicen que el sexenio donde todos los males que se pretendían acabar, los dos operativos anteriores, resurgen en el sexenio anterior. La actividad productiva otra vez está arrebatada, la extorsión, y esto, los ejes de fortalecer la Guardia Nacional, de apostar por atención a las causas, era una bandera discursiva, pero operativamente, Héctor, los datos dicen que algo no salió bien, al igual que los 3 esfuerzos anteriores. Y otra vez el discurso o la política de abrazos, no balazos, ahí en Michoacán, pues se dieron los resultados y los resultados los estamos viendo. Y eso es lo que se tiene que pagar y resarcir en este sexenio. Así es, en Michoacán en muchos lugares ese discurso, esa intención de no confrontar el crimen organizado generó el crecimiento y el retorno de ciertos grupos que se mantenían medianamente desarticulados, se articulan, llegan otros actores, llegan otros cárteles a disputar y no hacen otros al interior del Estado. Entonces, a ver déjame interrumpirte aquí. Las autodefensas del sexenio, de hace 2 sexenios, son los que hoy se convirtieron o se han convertido en los últimos años en cárteles del crimen organizado. Bueno, esa es una pregunta estratégica, Héctor. Y me parece que a la luz de lo que yo escuché ayer, es de los retos que tiene actualmente el Gabinete de Seguridad. Es diseccionar nuevamente a los actores. Por eso la relevancia de anunciar inteligencia, investigación, volver a redefinir el mapa criminal. Más allá de lo que las fuentes abiertas nos permiten, hay que saber quién está haciendo qué, con quién se está apoyando, y yo creo que ese es uno de los desafíos de este operativo. A ver, la inversión es cuantiosa, pero no olvidemos que también en el sexenio del presidente Peña se destinaron 45 mil millones de pesos al mismo programa. Hoy son más de 55 mil. Sí. Entonces, vamos, todos quisiéramos que Michoacán deje de ser noticia por eso y lo sea por lo que es, un estado rico, un estado próspero. Impresionantes los números de producción agrícola, agroindustrial. Mencionábamos antes de entrar al aire y lo compartimos con usted, que nos está viendo y nos está escuchando ahora mismo. Michoacán es un estado tan rico, pero tan pobre también por los temas de inseguridad, por supuesto, pero tan rico, tan solo el ejemplo clarísimo del oro verde, que es el aguacate, la producción de aguacate, la exportación de aguacate a nivel internacional, la producción de limón, de berries, por ejemplo. Sí, a ver, es uno de los estados más ricos. Se da prácticamente todo lo que se siembre, se da. Casi todo. ¿Sí? Entonces yo creo que, a ver, no tenemos forma de medir ahorita el impacto de lo anunciado. Están hablando de reuniones quincenales de evaluación y ojalá que en este tiempo empezamos a ver cuáles son los indicadores de medición que elija esta política nueva en Michoacán, y todos desearíamos, sector, sin duda alguna, que Michoacán vuelva a ser noticia por lo que es un estado rico y próspero. Claro. Pero se tiene que aprender de las experiencias del pasado. No hay que minimizar ninguno de los esfuerzos. Yo remataría diciendo, no olvidar que hay intereses políticos vinculados al crimen organizado, sí, que era el origen del famoso michoacanazo. 2, que tiene que haber contención en tierra, que fue lo que se intentó a través de la presencia federal de Jesús Peña. Sí, el discurso de las causas muy loable, pero yo creo que hoy esa bandera, junto con acciones operativas contundentes, guiados por inteligencia e investigación, creo que pueden darnos margen para pensar que algo se pueda rescatar. Interesante el punto. Gracias por los enfoques, Manelik, y gracias también por los recuerdos y los antecedentes, que es muy importante tenerlos en cuenta para entender la realidad de Michoacán hoy. Así es. Gracias. Gracias a ti.